y simplemente nos queremos quedar en lo que nosotros queremos y defender nuestro punto de vista. Y es justamente lo que vemos aquí con este grupo de saduceos que están dialogando con Jesús. Si recorremos un poquito antes, vemos que Jesús primero tiene una pregunta de fariseos y herodianos, ¿no es cierto?, sobre el tributo. Ahora viene otro grupo, este grupo son los saduceos. ¿Quiénes eran los saduceos? Ya vamos más adelantito. Y luego pues viene otro representante de los escribas. Es decir, aquí vemos muchos grupos sociales y religiosos que buscan alguna manera de hacer caer a Jesús. Pero Jesús tiene como que la respuesta certera y precisa a cada grupo, no solamente para ganar un debate, sino para mostrar una verdad muy profunda y mostrar lo que Él quiere enseñarnos también a nosotros hoy en día, ¿verdad? Ahora sí vamos al texto de Marcos capítulo 12, versos 18 al 27. ¿Y cuál es la situación que se está dando aquí? Los saduceos hacen una pregunta a Jesús. Ahora partamos por aquí. ¿Quiénes eran los saduceos? Les decía, hay aquí varios grupos sociales. Los saduceos estaban muy cercanos a los sacerdotes. Eran un grupo que estaba más enfocado en el templo y no mucho en la sinagoga. Ellos creían en la Biblia, pero solamente en los primeros libros de la Biblia, en el Pentateuco o la ley. Ellos decían, nosotros creemos en la ley de Moisés, el resto de escritos no son tan importantes, y solamente en eso y de manera literal, nada que vamos a interpretar, así que eran más cerrados y más legalistas que los fariseos, imagínate, porque ellos decían, ni siquiera tenemos que interpretar la ley, es literal. Además, ellos no creían en la resurrección, en la vida después de la muerte. No creían en un Mesías. Decían todas las cosas son aquí y ahora. Es más, ellos pensaban que Dios creó todo, puso en marcha, puso ahí sus formulitas y se fue. Y lo cierto es que hay mucha gente en el tiempo de hoy que cree lo mismo, que Dios está muy ajeno de nuestra situación cotidiana y que existe, pero no tiene nada que ver con nosotros. Esa era la idea de estos saduceos, al punto que ellos decían, bueno, no pasa nada si es que tal vez pactamos con Roma o hacemos algunos negocios que nos ayuden a tener una mejor posición política, económica. ¿Por qué? Porque como todo es en esta vida, entonces hay que vivir bien aquí y ahora. Y pues ellos eran más preocupados por su posición social. Los saduceos tenían una muy buena posición social, económica, política y religiosa. Si es que se elegía sumo sacerdote, generalmente era uno de los saduceos. Si es que tenían que hacer negocios con los romanos, con el imperio, ellos negociaban con los herodianos para que las cosas, marchen bien, ¿verdad? Así que ellos estaban muy preocupados de su posición social. Y estaban muy preocupados cuando le hacen esta pregunta a Jesús, no de la respuesta que Jesús les va a dar, sino que más bien tenían la intención de poder demostrar su punto de vista. Y dime tú si no te ha pasado, que a veces entramos en una discusión no para escuchar al otro, sino para poder sacar nuestros argumentos, ¿verdad? Para poder decir lo que yo pienso y estoy de acuerdo con esto, por esto, por esto y por esto, pero no estamos pensando qué quiere el otro ni poniéndonos en sus zapatos, ¿verdad? Porque lo que queremos es ganar el debate. Pero vamos más adelante. Vamos a ver cuál es la pregunta que le hacen. Vamos a Marcos 12, 18. Dice la palabra, entonces vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo, Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejara esposa, pero no dejara hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermana. Hubo 7 hermanos. El primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia. El segundo se casó con ella y murió y tampoco dejó descendencia. El tercero de la misma manera, y así los 7, y no dejaron descendencia. Y después que todos murieron, también la mujer. En la resurrección, pues, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Esta es, pues, la pregunta que plantean los saduceos. ¿A qué se están refiriendo? Tenemos como muchísimo tiempo, ¿no es cierto?, de distancia primero entre lo que ellos preguntaron hace 2000 años y después
entre lo que ellos estaban planteando, es decir, mucho más atrás, cuando Moisés escribió estas leyes. Por eso nos es bien difícil entender y como que nos parece un poco fuera de toda lógica, ¿no es cierto? Como que, ¿cómo así? Hacen esta pregunta ellos. Pero pongámonos un poquito en contexto para entender. En el tiempo en el que se escribió esta ley, en el Antiguo Testamento, eh, se eh, estaba pensando en las leyes de la herencia. Y en ese momento, pues, solamente los varones podían tener herencia. Y si es que un hombre moría sin tener hijos, pues la mujer no podía heredar, ¿sí? Y se podía repartir entre sus hermanos, pero como que era injusto para ellas. Así que decían, para que esta mujer no se quede sin nada, entonces que se case con el hermano. Y en ese tiempo, pues no tenían problema con la poligamia. Así que de esa manera, cuando ella tenga su primer hijo varón, ese hijo varón era como que fuera el hijo del hermano que murió. Es más, llevaba el mismo nombre. De esa manera se mantenía la herencia, no se perdía el nombre de la familia y pues la mujer supuestamente él estaba siendo protegida. ¿Por qué? Porque en ese momento no había derechos para las mujeres, no había una estabilidad civil y pues si es que esa mujer estaba sola, no tenía hijos y no tenía esposo, pues se quedaba totalmente desamparada. No podían trabajar y no podían ejercer ninguna actividad comercial, por así decirlo. Por lo tanto, pues quedaba desamparada. Entonces, esa ley se puso en ese momento. Pero como los saduceos, como te digo, eran bastante legalistas. Todo se tiene que cumplir a rajatabla. Y solamente de los libros de Moisés, entonces se inventan un problema poco probable para poder argumentar en contra de la resurrección. Eh, claro, cuando vemos este planteamiento, nos muestra algunas formas de cómo ellos pensaban, ¿no es cierto? Primero vemos que ellos no creían en la resurrección. Para ellos todo era aquí y ahora y como te decía, no importaba si, no sé, tal vez hacían un negocio no muy adecuado, porque lo importante era vivir bien aquí. Segunda cosa que nos muestra de este grupo es que tenían una concepción bastante machista. Sabemos que eso era como normal en la época, ¿no es cierto? Pero de todos modos, ellos no están preocupados por la situación de la mujer, no están preocupados por la situación de la herencia, están preocupados por mantener un lugar importante en esta vida y también en la otra vida, donde la mujer simplemente era como un objeto para un fin, ¿no es cierto? Para satisfacer el deseo del hombre y para poder procrear y que no se queden sin guardar o tener herencia, ¿no es cierto? Tener el apellido. Así que ellos no estaban preocupados por la mujer, simplemente ella era alguien que estaba para sus propios fines. Y lo cierto es que muchas veces también actuamos así. Muchas veces vemos a la otra persona no como esa persona por la que Cristo dio su vida, sino que la vemos con un fin, ¿no es cierto? Alguien que puede ser una buena oportunidad de negocio, alguien que me puede ayudar en tal o cual cosa. Eso pasa mucho en nuestra sociedad, ¿no es cierto? Y nos olvidamos del amor al prójimo. Y en este caso, pues, ellos ponen este ejemplo. Esta mujer se casó, no tuvo hijos, así que fue dada al hermano. Y como tampoco tuvo hijos y el hermano murió, entonces fue dada al tercero. Y así con los 7. Esta mujer que era esclava de los hombres en la vida presente, además tiene que pasar a ser esclava en la vida futura, en la eternidad, por esta ley del levirato que se llamaba. Sin embargo, Jesús se da cuenta de cuál es el error en el planteamiento de ellos, ¿no es cierto? ¿Y cuál es la respuesta de Jesús? Vamos al verso 24. Entonces respondió Jesús y les dijo, no erráis por esto, porque ignoráis las escrituras y el poder de Dios. Hasta ahí yo me quedé colgada con esa frase. Ignoráis las escrituras y el poder de Dios. Y muchas veces que nosotros caemos en doctrinas erradas, en ideas que no van dentro de la palabra de Dios, que somos presa fácil de algún predicador manipulador que nos quiere quitar dinero, el problema está en nosotros. No conocemos las escrituras y no confiamos en el poder de Dios. Porque si nosotros entendiéramos a profundidad lo que la palabra dice, entonces no caeríamos en el error.
Y si confiáramos de verdad en el poder de Dios, en que Él tiene el poder para poder ayudarnos en cualquier situación que estemos, entonces no vamos a caer en estos errores. Porque si, por ejemplo, pasas por un momento de adversidad y tienes la oportunidad de robar, pongamos una situación hipotética, si realmente confías en que Dios tiene el poder para ayudarte, no vas a ser presa fácil de esa tentación. Pero si no confías en Dios y piensas que no vas a poder salir, pues fácilmente vas a caer, ¿verdad? En esa y en cualquier otra tentación. Por eso es importante conocer la palabra a profundidad a través de Cristo y poder confiar en el poder de Dios. El poder de Dios que resucitó Cristo de entre los muertos. El poder de Dios que tiene la capacidad de resucitar a toda la gente en el día final. Algo que a veces nos cuesta creer, ¿no es cierto? Y cuestionamos. ¿Por qué? Porque nos hacemos una idea en nuestra cabeza, pero no entendemos que los misterios de Dios van mucho más allá de lo que nosotros podemos comprender. Pero no nos sentamos a estudiar lo que dice la palabra de Dios. Y no confiamos en que Dios tiene algo mucho más allá. Porque cuando Cristo resucitó, resucitó con su cuerpo glorificado. Y Pablo dice que nosotros somos como una semillita que es puesta en tierra y luego la planta es la que sale, ¿no es cierto? Dice, la semilla muere en la tierra y renace esa planta. Y dice, asimismo es la resurrección. Ustedes mueren, pero lo que renace es algo diferente. ¿No es cierto? En la vida, en la resurrección, no es como nos imaginamos. Hay mucho más allá. Pero ¿podemos realmente confiar en el poder de Dios? Bueno, Jesús aquí les hace caer en cuenta en sus errores. Y yo veo aquí dos errores que Jesús les hace caer en cuenta. Primero, pues, Jesús les muestra que ellos están pensando que el reino de Dios funciona como el reino humano. Es decir, que lo que está pasando en este mundo va a pasar igualito cuando nos muramos, ¿no es cierto? Va a haber luchas de poder, va a haber gente que domine sobre otros, va a haber, no sé, nos hacemos la idea de que el cielo va a ser un lugar de muchos placeres, donde va a haber alguien que me viene a servir. Y nuevamente en nuestra cabeza está esta imagen de gente más importante que es servida por gente menos importante que es siervo. No nos damos cuenta que el reino de Dios no es así, ¿cierto? Los saduceos interpretaban el mundo en estas luchas de poder. Hay un género que es mejor que el otro, hay posiciones económicas, hay razas, ¿no es cierto?, que son mejores que otras. Quien tiene dinero es porque Dios le ha bendecido y quien está en la pobreza es porque está en pecado. En su cabeza hay estas diferencias. Y lamentablemente muchas veces en nuestra cabeza también, ¿no es cierto? Por eso a veces nos polarizamos, no buscamos diálogo. Pero en el reino de Dios no hay eso. En el reino de Dios no hay estereotipos y prejuicios. ¿Por qué? Porque Cristo ama a cada persona. Porque Cristo dio su vida por cada persona de este mundo. Y cada persona somos hijos de Dios y somos iguales delante de Él. No hay cuestión de género, no hay cuestión de raza. Cristo nos ama. Es más, en Cristo somos nuevas criaturas. En Cristo se supera todas estas estructuras de poder y todo este tipo de tratar de dominar sobre los demás. Ese es el reino de Dios. Pero, ¿sabes qué es lo mejor? El reino de Dios no es solamente cuando ya me muera, sino que empieza aquí y ahora. En el momento en que tú decidas entregar tu vida a Cristo y decirle, tú eres mi Señor y mi Salvador, someto mi voluntad a la tuya y tú eres mi Rey, entramos al reino de Dios. Aquí y ahora, ¿verdad? Y como dice, vamos a Romanos 6, capítulo 6, versículos 4 al 8, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en su resurrección, sabiendo que que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo nos está diciendo aquí? Que cuando nosotros llegamos a Cristo, nuestra vieja naturaleza muere juntamente, dice,
con Cristo y resucitamos a una nueva vida en Cristo. También lo dice en Efesios, ¿no es cierto? Y en Corintios, somos nuevas criaturas. Lo viejo pasó, somos hechos nuevos. Cuando nosotros llegamos a Cristo, somos partícipes de esa vida divina. Aquí y ahora. Lo tendremos en su plenitud cuando lleguemos a su presencia después de morir. Pero aquí mismo nosotros podemos participar de la vida de Cristo y podemos luchar contra la corrupción de la carne y contra el pecado. Ya no somos esclavos del pecado. Sí, aún tenemos tentaciones y a medida que me voy ejercitando en la vida cristiana, conozco su palabra, conozco más a Dios, me es más fácil enfrentar el pecado. Claro, cuando me alejo de Dios y solamente llego a la iglesia una vez cada 15 días o cuando me acuerdo leo la Biblia, pues estoy más vulnerable a caer en el pecado. ¿Sí? Debo acercarme a Dios. Pero la palabra me dice que cuando entrego mi vida a Cristo de corazón, muere mi vieja naturaleza y renazco en nueva vida. Y entro al reino de Dios. Es decir, soy ciudadano del reino de Dios. Esto que planteaba Jesús para la vida después de la muerte, esto que decía serán como los ángeles, lo podemos ser aquí y ahora. Empezar a vivir bajo los parámetros del reino de Dios. Bajo esos parámetros donde no hay estereotipos sociales, sino que Dios ama a todos. Bajo esos parámetros donde somos capaces del perdón radical porque Cristo está en nosotros. Bajo esos parámetros donde el mayor es el que sirve y no el que se enseñorea del otro. Eso es entrar al reino de Dios, porque Dios gobierna y no yo. Y miren lo que Jesús les responde. Volvamos a Marcos 12, verso 25, porque cuando resuciten los muertos, ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles que están en los cielos. Lo que Jesús está planteando aquí no es que vamos a tener alitas, ¿no es cierto? Y como nos imaginamos la idea de los ángeles, sino que está planteando es que cuando entramos al reino de Dios, la situación es diferente. Nosotros ya no estamos pendientes de las situaciones sociales, de casarse o no casarse, no estamos pendientes de quién es más importante que el otro, sino que realmente somos hijos de Dios. Somos valiosos y amados por Dios y por lo tanto podemos vivir en libertad y no en la esclavitud del mundo. Y cuando resucitemos será la situación muy diferente de la que es en este mundo. Pero como te decía, aquí y ahora nosotros podemos empezar a participar de esa gracia de Dios, de ese vivir en el reino de Dios en amor, en servicio, en buscando lo mejor de los demás. Un reino de paz, un reino de justicia. Cuando estamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Y desde hoy mismo experimentar esa vida eterna en Cristo. Porque Jesús nos habla de esa vida plena, ¿no es cierto? Vida en abundancia. No es que en esta vida vamos a vivir mal y sufriendo para ahí sí estar bien en el futuro, sino que podemos experimentar la vida en abundancia aquí y ahora. Eso no significa que no vayas a pasar por tribulación. Eso no significa que no vayas a enfrentar enfermedad o muerte. Todos en algún momento tendremos que morir. Pero sí que nuestra vida va a estar en la voluntad de Dios y va a tener otro sentido. Y vamos a experimentar esa vida divina que nos da vida abundante, que nos da paz aún en medio de la aflicción y que nos permite confiar en el poder de Dios, conociendo su palabra. Entonces, ese es el primer error, ¿no es cierto?, que vemos acá en los fariseos. El segundo error que Jesús les muestra, les dice, les hace caer en cuenta que ellos no creen en el poder de Dios para la resurrección. Miren el verso 25. Les dice Jesús, pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza diciendo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que vosotros mucho erráis. ¿Qué les está mostrando aquí Jesús? Les está diciendo, sí, existe la resurrección. Porque si no, como ellos creían solamente en los primeros libros de la ley, y ellos decían, bueno, los primeros libros de la ley no hablan de resurrección, así que la resurrección no existe. Pero Jesús les dice, tomen en cuenta, cuando Dios se aparece a Moisés, le dice, yo soy el Dios de Isaac,
de Abraham, Isaac y Jacob. Y Dios es un Dios de vivos. Y ahí Jesús pues les muestra una verdad en los mismos parámetros que ellos podían entender. No está buscando, no sé, mostrarles otras cosas para debatir con ellos, sino que se pone en los argumentos que ellos creen. Y desde ahí les demuestra lo que dice la palabra. Y lo que el Señor nos muestra es que Dios es un Dios de vivos, no de muertos. Y eso, además de mostrar que hay vida después de la muerte, nos muestra que Cristo es el primero en la resurrección, ¿no es cierto? Como dice más adelante en Corintios. Y nos muestra que por medio de Cristo nosotros podemos entrar a esa vida eterna. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero, pues, profundizar en la palabra y no tratar de reducir todos los misterios de Dios a solamente lo que nosotros podemos entender, sino confiar en que el poder de Dios es mayor, aunque nosotros no podemos explicar todas las cosas. Porque, si somos sinceros, no sabemos exactamente cómo va a ser, ¿no es cierto?, después de la muerte, cómo va a ser la resurrección. Tenemos una idea de lo que nos dice la palabra, pero muchas veces en nuestros parámetros humanos no alcanzamos a entender lo que Dios tiene para nosotros. Nosotros podemos tener la certeza de la resurrección y la certeza de que el reino de Dios empieza aquí ahora y tendrá su plenitud en la vida futura. Ahora, ¿cómo aplicamos todo esto? Es un texto un poquito complejo de aplicar, ¿no es cierto? Sobre todo esto de la ley del levirato. Pero en lo que yo veo algunos puntos importantes. Jesús revela una nueva comprensión de lo que es el reino de Dios. Primero, rompe esta visión en que vemos al otro como alguien que está para servirnos a nuestros propios deseos. Esta visión egoísta, en el caso de los fariseos, de los saduceos, donde la mujer estaba solamente para reproducción. En el caso de nosotros, como vemos a veces al otro simplemente como alguien que nos ayuda en algo o como, no sé, como objeto y no con el amor de Dios. Cuando tú estás en una discusión o en una pelea con alguien, en lugar de pensar en quién tiene la razón o quién gana la pelea, mírale cómo lo vería Jesús. ¿Cómo vería Jesús a tu oponente? Y eso te va a cambiar la perspectiva. No te digo que aceptes la posición del otro. En el caso de Jesús, él fue claro en decirles, ustedes están equivocados, las cosas no son así. Pero se puso en su lugar. Les argumentó desde la palabra que ellos entendían y desde ahí, con amor, les quiso hacer darse cuenta de su error. Si nosotros partiéramos de ahí, en el momento de resolver un conflicto, encontraríamos caminos para el diálogo. Pero si estamos simplemente jalando para quién tiene la razón y mis derechos, pues es lo que está pasando socialmente, ¿no es cierto? El problema se va agravando y lo que hacemos es tirar más leña al fuego en lugar de buscar caminos de diálogo. Entonces, veamos al otro como Jesús le ve, con amor, como un hijo de Dios, como alguien creado a imagen de Dios y la persona por la quien Cristo dio la vida. Entonces tu perspectiva va a cambiar. Segundo, argumenta desde el amor, no desde la polémica. Jesús nos invita a buscar puntos de diálogo en lugar de polarizarnos. Tercero, vivamos como ciudadanos del reino, aquí y ahora. No esperemos al otro, no sé, a morirnos para ahí sí experimentar esa paz de Dios. Dios nos ha dado la posibilidad de aquí y ahora participar de esa gracia de Dios, participar de la vida en Cristo. Eso dice en primera de Pedro 4:1. Somos partícipes de la vida divina de Cristo por medio de la obra que Él hizo. Si somos ciudadanos del reino, somos hijos de Dios. Y entonces entendemos que cada uno de nosotros es valioso, libre y amado por Dios. Eso nos da una nueva perspectiva de nosotros mismos y de nuestro prójimo. Y ese tema va a profundizar más adelante con la siguiente pregunta que le hacen a Jesús. Y por último, pues, la esperanza de la resurrección. El reino de Dios es una realidad presente en la que participamos ahora y una promesa futura que se consumirá plenamente en la resurrección. Aquí, ahora y en el más allá. Así que esa es nuestra esperanza que tenemos ahora y que es por la que podemos decir que la muerte ya no tiene la victoria, sino que somos victoriosos en Cristo. Amén.